Hola, buenas tardes. Voy a tratar de hacer la presentación lo más rápida posible porque estamos un poco atrasados. Y bueno, como decíamos, el tema va a ser la transformación del sistema archivístico nacional italiano en formato de datos abiertos enlazados. Y el nombre es, digamos, lo llamamos SAN-LOD porque SAN está por Sistema Archivístico Nacional y LOD es la sigla en inglés de los datos abiertos enlazados, que sería Linked Open Data. Y antes que todo, digamos, una muy rápidamente, ¿de qué se trata el Instituto Centrale per gli Archivi? Sería una institución del Estado central italiano que, entre otras cosas, se ocupa de gestionar el sistema archivístico italiano. Y digamos, el tema principal de la presentación son los datos abiertos enlazados. Y aquí habría un pequeño video que explicaría qué son estos datos, pero por razones de tiempo no se los voy a mostrar, solo les voy a decir que los que no están familiarizados con esto, se trata de datos abiertos. Ahora se habla mucho de esto, prácticamente las instituciones están abriendo su base de datos, eh, haciéndola pública y compartiéndola y dejando con licencia abierta, de manera que todos, como usuario interno y externo, puedan reutilizar sus datos. Y en este caso se le agrega el atributo de enlazado porque estos datos tienen que ser publicados usando lenguajes estándares y tienen que ser biblioteca ha reconocido bastante el potencial que tiene esta tecnología, esta manera de trabajar con los datos. En cambio, en los archivos todavía no se ha hecho mucho, o sea, hay un par de proyectos, pero que no tienen, digamos, el valor de lo que puede tener un proyecto de una biblioteca nacional al confronto. Y lo que hicimos, digamos, es trabajar con el Sistema Archivístico Nacional, que es un sistema inaugurado en el diciembre de 2011 y que prácticamente es un portal aglutinador de recursos archivísticos, o sea, un punto de acceso integrado al patrimonio archivístico italiano que pone a disposición de los usuarios tanto descripciones de archivos y también recursos digitales. Y para darle una idea, digamos, de los números, este sistema gestiona más de 550.000 recursos entre archivísticos y digitales que provienen de 21 sistemas de archivos distintos. A la base del SAN tenemos un catálogo de los recursos archivísticos, que digamos, es la parte del repositorio que se ocupa de los recursos archivísticos y no de los recursos digitales, que es prácticamente un repositorio que conserva datos de tipo que se refieran al conjunto archivístico, a los productores, a los instrumentos de descripción y también a los conservadores. Y esto, digamos, los sistemas envían sus propios datos al sistema usando un formato de intercambio definido en base a XML esquema, o sea, una estructura de datos que todos tienen que respetar para enviar los datos. Y esto ha sido el objeto principal de nuestro trabajo, o sea, empezar por este catálogo y transformarlo en formato de datos abiertos enlazados. Y los objetivos de este proyecto principalmente son poner a disposición los recursos que visibles y reusables en la web, también fuera de su contexto original de utilización y de creación, y también permitir nuevas conexiones entre sujetos, personas, organizaciones y lugares con la finalidad de promover la investigación interdisciplinaria y enriquecer el conocimiento histórico. Estos, digamos, son las ventajas tipo de estos tipos de proyectos de datos abiertos enlazados.
Y el trabajo, digamos, empezó, digamos, con una representación un poco gráfica de lo que hicimos. Prácticamente empezamos por los 4 XML esquema, las 4 estructuras de la varias tipologías de datos, y tratamos de crear un nuevo modelo unificado donde se conectaran todos los recursos con conexiones entre los recursos y también hacia el exterior. Y, digamos, el trabajo se dividió en 2 fases. La primera es la creación de una ontología. Digamos. En estos casos siempre está a la base una estructura que hay que definir antes, que se hace a través de una ontología, que para los que no tienen familiaridad con estos términos, la ontología se puede definir como una representación formal, o sea, que pueda ser entendida por un computador de un conjunto de conceptos y de relaciones entre estos conceptos referidos a un dominio determinado. O sea, en este caso describimos de manera formal el modelo conceptual del SAN, o sea, el conocimiento que tenemos sobre cómo se describen los objetos archivísticos. Y esto es una visualización gráfica del resultado de esta ontología, que no se la voy a explicar en el detalle, pero solo para darle una idea de que el modelo es bastante complejo, porque hay 27 clases, que son como 27 tablas, 27 bases de datos conectadas entre ellos con 35 tipos de relaciones distintos. Y siguiendo, otro producto de esta primera fase, un producto paralelo a la ontología, ha sido la elaboración de un tesauro que ha reunido, digamos, todos los diccionarios controlados que estaban en el CAT, pero también se han agregado nueva información. Entonces, este instrumento, que es paralelo pero integrado a la ontología del SAN, puede seguir integrando datos de varias proveniencias, y pensamos que se pueda convertir en un marco de información indispensable para contextualizar todo tipo de información archivística. O sea, la idea es que el tesauro claramente sirve para trabajar con el SAN, pero pueda ser también utilizado afuera de su contexto de producción. La segunda fase, después de la elaboración de la estructura, o sea, de la ontología, nos pusimos claramente a trabajar con los datos, y estos datos han sido transformados del formato XML de donde partimos a un formato OUL, que es el Ontology Web Language, o sea, el lenguaje con que se describen los datos de las ontologías. Y después de esta primera fase, o sea, de transformar los datos como estaban en base a la ontología que habíamos definido, hay una segunda fase de enriquecer los datos, o sea, los datos finales. A estos datos se le agregan propiedades que normalmente se usan como en datos abiertos enlazados. Por ejemplo, lo que todos deberían conocer es agregar la información con metadata Dublin Core, para que los datos sean más fácilmente encontrables y entendibles también, sin tener que conocer en el detalle la estructura de la ontología. Y como última fase está la que se llama de interlinking, o sea, pasar de manejar datos abiertos a datos abiertos enlazados. O sea, los recursos del SAN se enlazan con recursos externos, tanto referidos al dominio archivístico y también a dominios más generales, como conectar las descripciones de lugares o personas o instituciones a otras fuentes externas a nuestro sistema archivístico. Y bien, esta no la voy a pasar, porque después hay otra que es más explicativa. Prácticamente hace poco más de un mes, en julio, publicamos finalmente estos datos con una licencia abierta, y todos estos datos, entonces, en base a esta licencia, están disponibles para la descarga, la navegación y la reutilización. Y para darle unos números, digamos, de esos más de 500.000 registros, se crearon 4.600.000 tripletas, que es la modalidad en que se estructuran los datos en este formato, y que están publicados en un endpoint SparkQL, que es prácticamente un gran motor donde se pueden hacer búsquedas sobre estos datos.
pero digamos, esto es algo bastante técnico, entonces para bajarle un poco el nivel de tecnicidad, como se hace muchas veces en estos proyectos, también estos 4 millones de tripletas han sido organizadas en 97 conjuntos de datos y subconjuntos que están ya disponibles para descargarlo y en varios formatos que son los formatos típicos de los datos abiertos. De manera que los usuarios, si están interesados en algunos subconjunto específico, ya tengan lista la posibilidad de descargarla. Y también se ha implementado una modalidad de consulta a través de páginas HTML, o sea, páginas web tradicionales para navegar y consultar estos datos. Y como último les voy a mostrar un poco el funcionamiento del SAN. Esto, digamos, es un pantallazo de la descripción de un recurso que se encuentra en el SAN, que es un archivo, un fondo de un ente comunal de asistencia de una municipalidad en el norte de Italia, y tiene una descripción bastante sintética, pero digamos, desde cuando publicamos los datos abiertos referidos a todos estos recursos, le agregamos ese icono, que es el icono típico del RDF, del lenguaje que se usa en estos casos, y a través de esto se puede pasar a visualizar el mismo recurso descrito por el SAN en formato de datos abiertos enlazados. Entonces, esta es la visualización HTML que decíamos antes del mismo recurso que estamos viendo en el SAN. Y aquí están las mismas informaciones, pero también hay más informaciones de tipo gestional que en la visualización anterior no eran necesarias. Y aquí se puede empezar a navegar a través de los enlaces internos al sistema, y por ejemplo desde la descripción de este conjunto archivístico se puede pasar a visualizar por ejemplo el conservador, que es la municipalidad que conserva este conjunto de archivos, y aquí así se puede seguir navegando a través de los enlaces. Y lo que quería mostrarle también es en ese círculo están, no sé si se lee muy bien, pero ahí están, por ejemplo, los metadatos en Dublin Core, que le agregamos a los datos nativos del SAN más información para que los datos sean más fácilmente accesibles. Y también hay otro recurso, otro enlace con sistema externo, y eso en esos dos casos son los enlaces a descripciones del mismo recurso en sistema externo. Entonces, desde ese punto se puede empezar a navegar los recursos afuera del SAN, afuera de nuestro sistema de producción. Y ahí se puede, digamos, empezar la navegación y descubrir nuevo conocimiento. Y digamos, para cada una de estas páginas se ofrece al usuario también varias visualizaciones de los datos, tanto en los datos brutos, como se dicen, o sea, los datos que están abajo de esta visualización HTML, pero también otras visualizaciones más gráficas que les voy a mostrar enseguida. Entonces, esto es cómo se visualiza un recurso en formato RDF XML, que digamos, no es tan interesante a verlo, pero esto, digamos, es lo que está abajo de la página HTML que estábamos viendo antes. Pero la cosa más interesante, en cambio, es esta, que es una visualización gráfica de los datos que están en el SAN, que se hace a través de una herramienta desarrollada por unos desarrolladores italianos que se llama LoadLive. Y en esto se ve que cada globo colorado es un recurso que está presente en un sistema y que está descrito. Entonces, aquí le resalté que, digamos, en la parte izquierda hay esos 4 globos que son 4 recursos presentes en el SAN que están conectados entre ellos. O sea, hay un conjunto archivístico que está relacionado con un sujeto conservador, un productor y también un lugar.
Y en la flecha que son negras horizontales, en cambio, son enlaces a recursos externos. O sea, hicimos un trabajo de buscar, individuar en otro sistema las descripciones a los mismos recursos que teníamos en el SAN. Entonces, de ahí, siguiendo esos enlaces, se puede empezar, se puede navegar al interior del SAN, pero también ir afuera y empezar a descubrir más conocimiento que no tenemos en nuestro sistema. Y también, entonces, está una parte de recursos que están descritos en otro sistema italiano de datos abiertos enlazados de archivos, pero también la parte alta, hay conexiones con DBpedia, que es prácticamente uno de los vocabularios de la ontología principales de los sistemas de datos abiertos enlazados, que es prácticamente la transposición de Wikipedia en datos abiertos enlazados. O sea, es un gran vocabulario donde todos los sistemas al cual todos los sistemas hacen referencia, y principalmente para conectar información de tipo geográfico o sobre biografía de personas. Y de ahí entonces se puede, lo que decíamos, empezar a navegar. Y aquí, con esta visualización gráfica, es bastante clara la posibilidad de cuáles son los enlaces. Y por último, ya publicamos hace un mes los datos, pero estamos siguiendo trabajando y tenemos en proyecto, estamos trabajando sobre un atlas histórico institucional, que crear una ulterior extensión de la ontología SAN para que tenga un catálogo de autoridades de topónimos a nivel nacional, o sea, dar un contexto histórico a los topónimos, en el sentido en que todo lo que han trabajado con datos geográficos, siempre hay el problema que, por ejemplo, una municipalidad puede cambiar en el tiempo de pertenecer a una región y sucesivamente pertenece a otra región. Entonces, eso es el desafío de reconstruir este cambiamiento y de hacerlo de manera a través de los datos abiertos enlazados. Y para cerrar, los beneficios que creemos que este tipo de trabajo en general pueden ofrecer, de tres tipos: principalmente un aumento considerable de la visibilidad de los datos gracias a la publicación en formatos abiertos y a la interconexión con otras fuentes de información. Claramente esto es lo que se dice, y abrir su propio sistema, abrir sus datos y llegar donde están los usuarios, llegar a la web y ser más fácilmente encontrable. Otro beneficio que puede ser para los sistemas adheridos al SAN, porque digamos a nivel central hicimos este trabajo de abrir los datos y publicarlos, entonces los varios sistemas que a veces son bastante pequeños, con pocos recursos, no tienen necesidad de hacer nuevas inversiones tecnológicas para lograr estos resultados. Y por último, como más un mensaje a los colegas gestores de archivos y de biblioteca, que sabemos que en general los datos de la biblioteca y de los archivos que son manejados por profesionales de la información tienden a ser de muy alta calidad. O sea, tenemos mucha información bien estructurada porque usamos estándares y estamos acostumbrados a usar estos estándares que tienen los metadatos correctos. Entonces hay varios estudios que subrayan como los datos de biblioteca y archivo pueden convertirse en una indispensable columna vertebral de la creciente web semántica. Entonces tenemos que empezar a pensar en esto y a ponernos a trabajar para tener el rol que nos corresponde como gestores de la información en este creciente sistema abierto. Esto es. Muchas gracias.